Convertí este pantalón viejo en un vestido. Primero corté la pretina del pantalón, después el tiro y después corté por aquí para separar la costura interna que tenía el pantalón y poder abrir las piezas. Luego lo que hice fue colocar esta blusita así doblada por la mitad aquí en el lado derecho del pantalón, que era donde estaba el doblez de la tela. Con este retazo que sobra aquí, con este voy a hacer una tira para la parte del medio del vestido y dos tiras pequeñas para los hombros, y en la tira grande del medio voy a colocar estos botones. Es un estilo de vestido muy sencillo, entonces simplemente voy a usar estas dos piezas, las voy a dejar así como están, solo que a esta le voy a colocar los botones en la mitad, por aquí. Entonces para eso hice una tira que cubriera la parte de la mitad del vestido hacia abajo, hacia el largo, y coloqué estos botones. Así fue como quedó. Entonces lo que hice fue coserla por un lado y por el otro y después hacerle dobladillo en la parte de arriba. Junté la pieza delantera y la posterior, luego cosí en los dobladillos de arriba, de abajo, puse las tiras y este es el resultado. Voy a transformar este pantalón en un traje de baño. Comienzo cortando así, después voy a hacer dobladillos aquí abajo y esta es la parte de abajo del traje de baño. Para la parte de arriba voy a comenzar midiendo de aquí hacia abajo 8 centímetros y luego corto hacia arriba, de izquierda a derecha había 4 centímetros. Y ahora voy a cortar una de esas dos piezas así. Después voy a medir de aquí hacia abajo 26 centímetros y voy a cortar. Estas van a ser la pieza delantera superior y posterior superior. Con esto voy a hacer una tira de 50 centímetros de largo. Luego voy a separar estas dos piezas, entonces simplemente corto donde estaban las costuras del pantalón y después voy a abrirlas para juntarlas por los derechos. Entonces las pongo así, las organizo, coso los lados y también hago los dobladillos de la parte de arriba. Para terminar, entonces hago las costuras. También hice la tira larga que les mencioné antes. Aquí estoy haciendo la tira, luego la volteé y la cosí en la abertura que tenía la pieza delantera superior del traje de baño. Eso es todo. Pueden dejarlo así o pueden también colocar una pieza dentro de la otra para que quede de una sola pieza. Eso es todo y chao. Voy a transformar esta camisa de hombre en una blusa para mujer. Doblo la camisa por la mitad, encima pongo una blusita y le doblo las tiras hacia abajo. La blusa también está doblada por la mitad y luego comienzo a cortar alrededor de la parte de arriba. Después lo que hago es doblar esta blusita así hasta la cintura, medir 3 centímetros hacia abajo, cortar y después también corté esta parte por la mitad. Como esta última pieza de las dos pequeñas tenía un dobladillo en la parte de abajo, también lo corté. Después las coloqué juntas con los derechos enfrentados y cosí aquí en esta parte para hacer una tira muy ancha, a la cual le hice un dobladillo en un lado y en el otro lado la fruncí, y a todo esto le hice dobladillo y le coloqué dos tiras. Hice todas las costuras, también fruncí esa pieza, después planché todo muy bien y ya solamente queda juntar las piezas. Entonces coloqué las tiras acá arriba, después coloqué esta pieza así hacia arriba y con el derecho hacia abajo, la cosí alrededor y eso es todo. Corto este pantalón viejo para hacerme un chaleco. Tomo una de las dos piezas de la parte de abajo, encima coloco los moldes delanteros del chaleco y luego corto alrededor de ellos. Luego de haber cortado voy a tener en total 4 piezas que van a ser las delanteras. Voy a juntarlas de a dos y las voy a unir aquí por la mitad. Con el otro pedazo del pantalón hago esto mismo, pero colocando los moldes de la parte de la espalda del chaleco. Y pues aquí también voy a tener 4 piezas. Luego de esto voy a repetir todo lo anterior, pero con esta tela que voy a usar como forro. Aquí ya estoy haciendo las costuras, entonces estoy juntando las piezas por las partes de las pinzas. Luego hice lo mismo con el forro, planché todo muy bien. Decidí agregar algunos detalles, como por ejemplo unos pespuntes en la parte de las pinzas, tanto las de adelante como las de la parte de la espalda. Después coloqué el forro, entonces lo puse así. Cosí la parte de adelante, las sisas, volteé la pieza y luego para coser aquí a los lados junté el forro, cosí y luego cosí la parte del jean. Luego hice un doblez aquí en la parte de abajo hacia adentro y cosí todo esto, coloqué los botones, hice los ojales y así de fácil transformé un pantalón viejo en un chaleco.
Para hacer un vestido con esta camisa simplemente pongo una blusita encima, corto alrededor de la parte de arriba de la blusa y luego corto los lados de la camisa, bajo aquí 3 centímetros y corto aquí y luego retiro esta pieza. Con esto después voy a hacer un cuello para el vestido. Ahora voy a cortar aquí, entonces bajo 3 centímetros en la mitad y corto de un lado a otro. Ahora voy a poner un botón aquí y voy a cortar aquí en esta parte. Voy a coser aquí a mano, así con aguja e hilo, y luego voy a fruncir. Entonces simplemente recojo la tela de esta forma, luego doblo esta pieza hacia abajo, coso por aquí y hago lo mismo con las otras piezas. Para terminar voy a hacer el cuello del vestido, entonces voy a ponerlo así doblado sobre la manga y luego voy a cortar alrededor. Entonces corto aquí en la mitad, aquí y en el hombro, luego aquí bajo 5 centímetros y corto de aquí hacia arriba en forma circular. Pongo estas piezas con los derechos juntos y coso acá al lado y en la mitad hago otra igual a esa. Luego las pongo así en el vestido, coso acá arriba, luego hago las últimas costuras en los hombros, las sisas, los lados y eso es todo. Este bolsillo lo traía la camisa. ¿Qué dicen? ¿Lo pongo en el vestido o no? Transformemos este pantalón en un vestido muy bonito, sencillo y fresco. Comencé cortando la parte de abajo del pantalón y luego la pretina. Con la pretina voy a hacer las tiras, más adelante se las voy a poner al vestido. Luego voy a cortar aquí esta parte del medio para poder abrir esta pieza y con esto voy a hacer lo que sería pues como la falda del vestido, es decir, la parte de la cintura hacia abajo. Entonces después de haber cortado la volteé de esta forma, lo coloqué así y ahora voy a cortar el dobladillo que tienen estas piezas, que era por la parte de abajo del pantalón, y luego voy a tomar una de ellas, la voy a cortar aquí por un lado y luego la voy a abrir y la voy a colocar con el derecho hacia arriba. Hago lo mismo con la otra pieza, pero la pongo con el derecho hacia abajo sobre esta. Luego la doblé por la mitad, le modifiqué un poco a un lado para hacer la sisa, también el ancho para que quedara igual de ancho que la parte de abajo. Luego corté también un poquito en la parte de abajo de esa pieza de arriba, cosí los lados y también hice los dobladillos de las sisas, de la parte de arriba, de la parte de abajo de la falda. Y pues estoy cosiendo a mano porque recuerden que estoy de vacaciones y aún no tengo máquina, pero bueno, decidí hacerles este videito así mostrándoles cómo coser a mano para que también se animen a coser. Las que no tienen máquina pueden hacerlo así a mano, que pues toma tiempo, pero pues tampoco es tan difícil, ¿eh? Y bueno, luego junté la parte de arriba con la parte de abajo y eso es todo. Miren qué bonito quedó. Comencé cortando las mangas de esta camisa, primero corté una, después la otra y luego corté así horizontal de una sisa hacia la otra. Y también corté aquí en la parte donde estaban los botones. Ahora voy a tomar esta pieza de abajo, la voy a doblar con el derecho hacia adentro y voy a coser aquí y también voy a colocar un elástico en la parte de arriba. Ahora voy a tomar una de las mangas, voy a cortar el puño y también voy a cortar aquí donde estaba la costura de esa manga. Luego voy a abrirla de esta forma y voy a comenzar a hacer algunos cortes. Lo que quiero hacer con esto es una tira que sea fruncida, entonces corté primero aquí al lado izquierdo, luego acá arriba la parte curva y un poco aquí en la parte del lado derecho para que quedara recta. Con la otra manga hice esto mismo, luego cosí aquí un dobladillo, aquí solo cosí con la fileteadora y voy a colocar un elástico en esta parte. Por supuesto que planché muy bien todas las piezas antes de coserlas. Entonces comencé haciendo las costuras primero pues con la fileteadora, después con la máquina recta, luego coloqué los elásticos, primero el de las tiras lo puse así primero, después lo volteé y comencé a estirarlo para coser aquí por el revés. Luego voy a colocar aquí un elástico en la parte de la cintura de la blusa, cosí las tiras y eso es todo. Así convertimos una camisa de hombre en una blusa.
Voy a convertir esta camisa en un vestido, entonces voy a cortar primero las mangas, después corto aquí y de aquí hacia arriba voy a cortar 3 veces para hacer una tira muy larga. Entonces lo que hago es hacer estos cortes y después lo que voy a hacer es unir esas tiras por los lados para hacer una tira larga y luego fruncirla. Después voy a cortar acá abajo y con esto voy a hacer las tiras del vestido. De aquí hacia arriba de este pedazo voy a fruncir con este hilo elástico, con este. Entonces aquí ya comienzo a hacer las costuras de ese fruncido de la parte de arriba del vestido y para las tiras voy a pasar por aquí este elástico y aquí en el otro lado voy a hacer un dobladillo delgado. Así es como quedaron las 3 piezas. Ya para terminar simplemente voy a colocar las tiras, las voy a coser y aquí en la parte de abajo voy a colocar esta tirita. Así es como queda el vestido. Díganme si les gustó. Espero que sí les haya gustado. Eso es todo y chao. Me voy a hacer una blusa sin máquina de coser, es decir, a mano. Voy a tomar un rectángulo de tela y lo voy a colocar así sobre el cuerpo. Para tomar la medida del ancho y del largo y de ancho lo hice 10 centímetros más ancho que la medida que tomé. Esto es para hacer algunas costuras después. Y corté 2 tiras que cada una medía 40 centímetros por 6 centímetros. Luego a este retazo de tela que fue el que corté antes le voy a hacer una costura alrededor de todo esto. Como les dije, voy a coser a mano, así que pues inicio enhebrando la aguja y con mucha paciencia voy a comenzar a hacer las costuras. Primero cosí las tiras, que entonces lo que hice fue coserlas alrededor de todo, dejando un espacio para luego voltearlas. Aquí estoy haciendo las costuras y de esta forma fue como cosí las tiras. Hice lo mismo con la otra y así fue como quedaron. Solamente queda voltearlas. Entonces con la ayuda de un lápiz, este lápiz negro, lo que hice fue voltearla. Después las planchamos muy bien y ya están listas las tiras. Luego, para hacer el dobladillo que les mencioné antes y para que sea más fácil coser a mano, lo que hice fue planchar primero el dobladillo y después comencé a coser. Estas puntadas las hice de esta forma para que queden ocultas en la parte del revés de la tela y para que por supuesto pues no se noten tanto por el derecho de la tela. Y para cerrar la blusita le coloqué 4 botones de estos a un lado, luego al otro lado le hice algunos ojales. Entonces simplemente los hice así con aguja e hilo, hacía una puntada que quede una puntada muy floja, muy suelta. La idea es que el botón pueda pasar por ahí. Entonces lo hice así y luego comencé a rodear esa costura que había quedado antes. Comencé a rodearla así de esta forma con la aguja y el hilo para que quede pues como más resistente. Y coloqué las tiritas y pues ya eso es todo. Así de fácil y rápido se puede hacer una blusa a mano. Bueno, en realidad no tan rápido porque sí toma tiempo. Espero que les haya gustado y chao. Les muestro cómo me hago una blusita y un short con esta tela que tengo por aquí. Doblo la tela, pongo encima una blusita y voy a cortar alrededor. Acá arriba voy a cortar más hacia arriba. Esta va a ser la pieza de la espalda. Y para la pieza delantera corté lo mismo, solo que donde está el doblez de la tela dejé como unos 5 centímetros de más y pues corté en B para hacer el escote. Cosí los hombros, corté la parte delantera por la mitad para hacer una abertura en la parte de adelante. Voy a hacer todas las costuras para unir esas 2 piezas. También hice pues los dobladillos y luego entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar 6 tiras. Yo corté cada una de 12 centímetros de largo, las coloqué 3 a un lado, 3 al otro lado de la blusa y eso es todo por la blusa. Ahora para hacer el short entonces voy a doblar una tela 2 veces y pongo encima este que es el que voy a usar como guía. Y ahora entonces lo que hago es cortar alrededor, pero primero voy a colocar el elástico. Estoy usando este de 4 centímetros, lo pongo de esta forma y aquí arriba corto 1 centímetro de más para las costuras. Aquí voy a cortar este pedacito que era el borde de la tela. Y ahora entonces lo que hago es abrir esas 2 piezas así y aquí voy a cortar entrando 2 centímetros, corto de aquí hacia arriba y esta va a ser la parte delantera del short. Luego coso aquí, aquí y voy a hacer las costuras. Entonces las hago y después lo que hago es abrir esta pieza así de esta forma, coser aquí en la parte de la mitad y hacer dobladillos. Entonces, para poner el elástico, lo que yo hago primero es
cerrarlo. Entonces lo doblo, mide el ancho del contorno de mi cintura, lo coso por aquí para poder cerrarlo y después calculo las mitades del elástico, las mitades del short o los centros y voy a colocar alfileres y voy a estirar y voy a coser. Entonces de esta forma estiro, coso, luego doblo hacia adentro, coso aquí arriba, aquí abajo, más o menos a 1 centímetro de los bordes. Y así de fácil hice un short y una blusita con esta tela, que la verdad la tela pues era muy económica, me costó más o menos 12.000 pesos colombianos, que son como $3 más o menos. Y bueno, eso es todo por el video, espero que les haya gustado, chao. Les muestro cómo hago el molde básico de blusa. Tomamos el largo de talle, lo marcamos sobre el papel, luego esa medida la dividimos entre 3, le sumamos 6 y marcamos esa medida desde abajo hacia arriba donde estaba la línea anterior. Luego vamos a escuadrar esas 3 líneas. Entonces aquí del inicio de esta línea marcamos hacia la derecha una línea, luego desde esta otra medida también extendemos la línea hacia la derecha y desde la última línea también hacia la derecha. Ahora medimos el contorno del cuello y lo dividimos entre 6 y esa medida la trazamos aquí sobre la primera línea. Entonces hacemos un puntico y luego bajamos esa misma medida y luego unimos los dos puntos con una curva. Medimos los contornos, entonces el contorno de busto lo dividimos en 4 partes y también el contorno de cintura y también dividido en 4 partes. Aquí sobre la segunda línea marcamos esa cuarta parte del contorno de busto y sobre la tercera línea la cuarta parte del contorno de cintura. Nos falta esta medida que tomamos desde la parte de la espalda, desde aquí hacia acá, que sería el ancho de espalda, la dividimos en 2 y vamos a marcarla aquí en esta partecita de la primera línea. Luego vamos a bajar 3 centímetros, siempre se bajan 3 centímetros, que es para la caída de hombro, y trazamos una línea así. Luego vamos a medir desde la línea del contorno de busto hacia abajo 4 centímetros, siempre se miden 4 centímetros, y trazamos una línea. Luego vamos a hacer la pinza, entonces calculamos la mitad de esta línea, que es la de la cuarta parte del contorno de cintura. Entonces calculamos la mitad y escuadramos la línea hacia arriba, hacia esta otra línea, y luego medimos 1,5 centímetros hacia cada lado, aunque esta medida puede cambiar dependiendo del tamaño del busto. Si es un busto pequeño, pues pueden disminuirla a 1 centímetro hacia cada lado, o si es más grande, 2 centímetros a cada lado, como ustedes quieran. Y luego salimos hacia el lado derecho esa misma cantidad que medimos en la pinza. Entonces yo ahí salí 3 centímetros hacia el lado derecho y uní la línea con las 2 líneas de arriba. Ahora vamos a hacer una pinza acá arriba, medimos la mitad de esta línea y luego de la mitad hacia la derecha medimos 2 centímetros y vamos a unir esas líneas con la unión de líneas de la pinza de abajo. Y ahora voy a cerrar esta pinza de acá arriba porque necesito cortarla, o sea, necesito tomar una medida, y es que esa misma medida de la parte de arriba del hombro, que en mi caso eran 9,5 centímetros, tiene que quedar de esa misma cantidad de centímetros, así con la pinza doblada. Entonces voy a trazar la misma línea que medía 9,5 centímetros aquí y luego voy a trazar la línea pues ya uniendo esos dos puntos para hacer la sisa. Y con esto ya tenemos el molde hecho. Entonces con la pinza de arriba así cerrada vamos a cortar todo esto y van a ver que la pinza se modifica un poquito, que sobra un poquito de papel en la parte de arriba. Eso debe quedar así porque al momento de cortar en la tela es importante que ese pedacito quede quede también así en la tela. Entonces listo, ya tenemos el molde delantero terminado. Ahora vamos con el posterior, que es un poquito más fácil. Trazamos la línea del largo del talle, luego trazamos las otras 3 líneas así como en el molde anterior. Sobre esta primera línea medimos la sexta parte del contorno del cuello, también medimos la mitad del ancho de espalda y luego bajamos los 3 centímetros de caída de hombro, y aquí vamos a escuadrar hacia arriba 2 centímetros y hacia este lado también escuadramos 2 centímetros hacia arriba, unimos. Esta parte del molde, la parte posterior, es un poquito más fácil que la anterior. Y ahora vamos a hacer una pequeña curva aquí en esta partecita.
Y lo que sigue pues ya es prácticamente lo mismo que el molde delantero. Entonces lo que yo hago para no tomar todas las medidas es simplemente traspasar esto, entonces las pinzas y los anchos o los contornos, y también aquí marco la mitad de la pinza y luego ya pues con una regla más pequeña porque la otra era muy grande. Oigan, estaba haciendo como un poco difícil esto, manipular la regla aquí sobre la mesa y grabándoles el video, pero bueno, aquí ya la hice con esta más pequeñita y pues fue un poquito más fácil. Tracé las líneas y pues ya al final con esta otra regla lo que hice fue trazar la línea de la sisa de la parte posterior, y pues así es como quedan los moldes. Este sí lo corté así sin doblar la pinza ni nada de eso, pues también no tiene pinza superior en la parte de la espalda, entonces bueno, simplemente recorté y yo le hago unos pequeños piquetes al molde aquí en la parte de abajo de la pinza para que sea más fácil después traspasarlo, sea a papel o sea sobre la tela. Entonces lo hice así y aquí en la mitad le hago un pequeño huequito así con algo que tenga punta, y así pues ya es más fácil después traspasar el molde. Y eso es todo, los marqué, así es como quedan. Esta parte va al doblez de la tela, no se les olvide. Y pues aquí tenemos la parte delantera y la posterior terminadas. Oigan, esto requiere práctica, entonces pues ustedes entre más hagan este tipo de moldes, más fácil va a ser hacerlos, y también como que uno termina aprendiéndose ya de memoria las medidas, en cuanto hay que dividir cada medida y cómo trazar. Entonces pues todo es cuestión de práctica. Aquí comprobé que el molde encajaba bien de los costados y del hombro. Eso es todo, espero que les haya gustado. Chao y practiquen mucho.